Hola, ¿cómo les va? Acá estamos, comenzando el vivo. Vamos a ver quiénes se suman. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Hola, hola Sani, hola Male. Acá estamos. Qué bueno verlos. Vamos a esperar que se sume Miriam. Me van a tener que tener paciencia porque no tengo mucha experiencia en esto de los vivos, así que bueno, qué lindo. Ahí los estoy saludando, Vale, qué bueno tenerte acá. Voy a esperar un poquito para que seamos un poco más antes de presentar. Ahí está. Bueno. Hola Ada. Acá la vi a Miriam, que ya entró. La voy a invitar. Ya estamos. Va a ser una tarde interesante. Estoy ansiosa por saber qué nos va a contar. Acá estamos. Hola May. Hola Miriam. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno vernos por acá. Sí, qué bueno. Una alegría, Gracias por la invitación. No, gracias a vos por aceptar esta invitación. Te admiro. Un honor, Pao. Yo realmente te admiro por tu capacidad para integrar tantos saberes. De eso vamos a hablar. Te voy a preguntar cómo llegaste a eso. Y bueno, primero que nada voy a hacer una mínima presentación de vos para que sepan los que no lo vieron, que sos abogada, mediadora, venís trabajando hace mucho tiempo con cuestiones de violencia de género, acompañando también a parejas en una época que no se hablaba de violencia de género, que no existía esa frase. Y bueno, que también te dedicas a acompañar parejas en procesos de cambio, lo que vos decís, separarse en paz. Y combinado con algunas disciplinas como son el Tai Chi, el I Ching y la astrología. Así que súper interesante una sesión con vos. Y con vos que también integraste a través de la arquitectura, que todavía es un trabajo, digamos, más especial, ¿no? Venir de la arquitectura e integrar todo el trabajo que estás integrando, de trabajar con personas, acompañar a, como me dijiste el otro día, como diseñar también, así como diseñas una casa, diseñar la propia. Claro, que pasé de la arquitectura de las viviendas a la arquitectura del ser, que fue algo que se fue dando naturalmente en un proceso, primero de diseño neto, después tuve una etapa en Rosario que hice Feng Shui, Geobiología, y ahí tuve un acercamiento de otro lugar con las personas, con las familias, tomé dimensión de la importancia de lo que uno podía hacer en relación a mejorar la calidad de vida con mínimas acciones. Bueno, después seguí construyendo arquitectura, me dediqué más a las remodelaciones hasta que creé lo que son sesiones de arquitectura, que es era este asesoramiento personalizado, pero pensando solo en la vivienda, en las oficinas y demás. Pero el loguito lo tiene a la Jess Long, de Jean-Pierre Terrian, que habla un poco de eso, ¿no? Cuando uno entra en una vivienda, en una familia,
hay mucho de psicología, de entender el funcionamiento, y bueno, esto se fue derivando a esto de hablar más, de tener sesiones en relación a cómo mejorar tu ser, cómo encontrar orden y claridad para tu cotidiano. Así que me parece que de algún modo, llegando desde distintas áreas, hacemos algo similar. Sí, por supuesto, acompañamos seres humanos, que Exactamente. no es poca cosa. No, no es poca cosa. Exactamente. Bien, Bueno, me bien. alegra, se está sumando muchas seres humanos. Bienvenidos a todos los seres que se van Sí. sumando. Y estaba preguntándome algo yo, Pau, mientras hablabas. Te puedo preguntar cómo Sí, llegamos a este encuentro. sí. Es decir, esto que a vos te movilizó a generar un espacio para hablar de cómo transitar un conflicto, del conflicto. Yo me preguntaba de dónde venía eso, qué te estaba pasando, o sea, por qué llegaste a que este tema sea un tema del que vos querés hablar. Bueno, lo que estoy viendo es que en base a las personas que uno atiende, con las que uno se involucra, o en una charla de amigos, de amigas, lo que veo es que cuando hay mucho conflicto, que la mayoría en distintas áreas hay situaciones conflictivas, y como tenemos una incapacidad para resolverlo, pero con esto no lo digo desde un lugar desmerecedor, creo que no tenemos la capacidad porque no tenemos recursos, no nos enseñaron a resolver los conflictos. Empecé a hacer este proceso de pensamiento, de decir, claro, en realidad en general nos quedamos inmovilizados y cargamos con ese conflicto porque no sabemos cómo resolverlos. Y creo que es un momento para poder trascender nuestras propias vidas, para que la sociedad haga un cambio hacia mejor, para que podamos vivir mejor, para acercarnos al bienestar de los que podemos dar, pasar, transmitir algunos recursos que pueden servir en vez de para soportar el conflicto, por ejemplo, como un tema, para poder transitarlo, atravesarlo, para llegar a un estadio mejor de vida. Y ahí me apareciste vos, porque dije, una persona que colabora para que otros puedan transitar el conflicto, algo tan difícil como es un momento de separación de una pareja, por ejemplo, Claro. En distintas instancias de una pareja, y que tenga esta frase de separarse en paz, que es un montón. Es un montón. Es una frase Requiere un muy aprendizaje. buena. Claro. Requiere un aprendizaje, separarse. Exacto. Requiere un aprendizaje, indudablemente, por la cantidad de años que te dedicas a esto, debes tener incorporado algunos métodos, recursos, como quiera uno llamarlos, que pueden servir para iluminar a otros, para encaminar, para dar pautas. Bien. Bueno, primero gracias por pensar en mí, porque se ve que me crucé y está bueno, y siempre tuvimos así estas charlas y este encuentro nuestro desde hace un tiempo, así que sí. Me gusta mucho estar acá. Y mientras te escuchaba, pensaba en lo siguiente, ¿no? Que cuando hablamos de un conflicto en un vínculo, ¿de qué estamos hablando? Porque, digo, cuando uno dice, bueno, hay un conflicto, viene una pareja o dos personas, tienen un conflicto. Sí. Y, digamos, la palabra conflicto va tomando como un espacio que pareciera que, sobre todo cuando vienen a la consulta profesional, el tema es el conflicto. El tema es el conflicto. Sí. Ahora, el conflicto está situado yo me hago preguntas cuando vienen dos personas con un conflicto. ¿En medio de qué contexto está sucediendo este conflicto? Okay. ¿Qué vida tiene? ¿Qué historias de vida tiene cada una de estas personas? ¿Cómo se cuentan esta historia? ¿Qué recursos hay
alrededor de este conflicto. Es decir, ir mirando que el conflicto es un pedacito de vida en medio de un montón de cosas que para poder abordarlo, el conflicto, es necesario saber dónde está contextuado. Entonces, ahí a ver qué recursos hay, qué amores, qué valores, a qué se dedica cada uno, cómo fue la historia de amor de estas dos personas, porque ya sea un vínculo amoroso de pareja, o un vínculo amoroso de amistad, o un vínculo laboral. Siempre hubo primero una historia de entendimiento, para que después llegue el conflicto en general, ¿no? Entonces, bucear en todo lo que hay, que es un trabajo, son preguntas y preguntas y preguntas, que eso puede ayudar como a no quedarse eclipsado por el conflicto, porque podemos descubrir... Tomado, ¿no? Tomado por el conflicto en sí mismo. Claro, como si el conflicto fuese toda la vida de las personas. Total. Y, por supuesto, hay un tema que hay que mirar, hay dolor, hay enojos, hay un montón de emociones muy intensas. Pero digo, ¿en qué contexto está situado el conflicto? Primero, eso me parece que es muy importante, ya sea para los que nos están escuchando, que no sé si bueno, están atravesando, seguramente todos atravesamos conflictos todo el tiempo, pero primero ver eso, como separarme un poco del encandilamiento que produce ya la palabra conflicto y ver dónde estamos situados. Ah, estoy en un campo, hay árboles, hay cielo, hay tierra, estoy, digamos, ¿cómo es mi vida hoy? ¿Dónde me paro para transitar este conflicto? Es decir, pararme en lo que tengo, en los valores, en los recursos, en los amores. Y ver que la otra persona con la que estoy teniendo el conflicto también seguramente tiene recursos y tiene también un contexto de vida. Entonces eso ayuda mucho para no quedarse, digamos, vos pensás que yo me formé como abogada en una época donde en la facultad, yo de mediación y de colaboración, la palabra colaboración creo que no la tampoco en la facultad. Era como pleito. Bueno, hay dos es más, el tema era judicializar el conflicto. La abogacía tradicional y judicializar. Exacto. Vos ya de arranque tuviste que sacar el pie, ponerte y ver por fuera esto que le estás diciendo que hagan las personas, es lo que vos tuviste que hacer en su momento para posicionarte en otro lugar desde tu profesión. Exacto, porque cuando, digamos, ahora no, ahora la mediación ya hace muchos años que está mucho más extendida y hay una mirada, está el derecho colaborativo, la justicia restaurativa, hay miradas que tienden a abordar los temas, los conflictos desde un lugar nuevo, desde un lugar que busca tender puentes. Pero digamos que cuando yo me formé eso no estaba, entonces vos tenés dos partes y vos lo que yo aprendí a hacer es a defender a una para que gane el conflicto. Claro. Si estamos pensando en un tema de familia, ya tener ese pensamiento es una pérdida segura para todo el grupo familiar. Pensar que yo voy a defender a uno para que gane ese conflicto, aunque tenga derechos, aunque les corresponda. Ya pensar desde el ganar o perder es que pierden todos, porque son vínculos afectivos. Entonces, ¿cómo pensamos esto? Pensar, bueno, primero desde qué posibilidades hay de no llevar el conflicto hasta su última consecuencia, de poder llegar a tender un puente antes de que llegue a mayores, ¿no? Sí, me gustó esto de tender los puentes y también estoy pensando cuando te escuchaba que también es útil tener esto en cuenta incluso para las sociedades de trabajo y para las amistades. ¿Por qué? Porque como creo que esa opción de perder, cuando te quedás inmovilizado ante el conflicto, no actuar, lo máximo que podés hacer es retirarte, o enojarte o retirarte, pero a veces esa retirada también es una pérdida muy grande para ambas partes, por una incapacidad de nuevo digo, ¿no?
de hacer algo para trascender y rearmar otro vínculo, por ejemplo. No el mismo, pero, ¿no? Claro. Bueno, sí, tal cual. Lo que pasa que... Mira que está pasando una moto. Bueno, digamos, hay algo que justo leía en el I Ching, que es el libro de los cambios, que a mí me gusta mucho, hace mucho que Sí, lo te iba a leo. preguntar. Y tiene un hexagrama, el I Ching, que es un libro milenario, el libro de las mutaciones, que muestra cómo cambia la energía en el universo, en los seres humanos, en las familias, cómo se mueve la energía, ¿no? Sí. Y uno de los hexagramas es el conflicto. Entonces, dice, una de las cosas que es imprescindible cuando uno está en medio de un conflicto es la serenidad, volver a la serenidad, ¿no? Como una serenidad que permita distanciarse un poco y observar lo que está pasando. Sí. Vos sabés que hoy a la mañana, mientras paseaba la perra, me bajó el hexagrama del I Ching, el aquietamiento, que es la montaña, y de algún modo no vi el conflicto, volví y me puse a leer el aquietamiento, y habla de esto también, ¿no? Que la montaña te pide quietud, no movimiento, calma, que de algún modo esto, ¿no? Esta calma me parece que te permite tomar distancia, ver la situación desde otro lugar, ¿no? Claro, eso es fundamental. A veces no, es muy difícil mantener la calma en medio de un conflicto. Pero digamos, a ver, alguien me está escribiendo ahí. Quiero leer, pero no llego a leer bien. Ay, a ver qué dice. No leo. A ver. Bueno, después los voy a leer. Sí, me voy a fijar, no leí, ¿eh? Ahora me fijo. Está bueno porque así vamos... escuchando y viéndolas con atención desde Bragado, dicen. Escuchando y viéndolas con atención desde Bragado. Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno. Acá dice, ay Miriam, qué falta me hubieses hecho hace 3 años. Qué bueno. ¿Quién lo dice eso? Qué bueno. Seguro que lo cambiaste bastante bien. A veces, es decir, hay algo que es importante, porque el conflicto es vida. O sea, no es algo, no es que el conflicto es una cosa que hay que evitar. Por supuesto, no es llevar el conflicto o el pleito, como dice Lichín, hasta el final, sino, bueno, tratar de buscar las maneras de transitarlo, de manera que llegue a tender un puente, que la situación se transforme en otra cosa. Pero muchas veces creemos que hay que evitarlo o anularlo, cuando en realidad el conflicto nace de una oposición entre dos cosas, dos polos. En el I Ching puede ser cielo y tierra, o fuego y agua. Que si están el fuego y el agua, depende de cómo estén ubicados, se ayudan. En el conflicto, en el I Ching, ¿por qué 2 trigramas está formado? El hexagrama del conflicto es el agua abajo y el cielo arriba. Claro. Entonces dice, el cielo, ¿para dónde va el movimiento del cielo? Para arriba. ¿Y el agua para dónde va? Para abajo. No hay encuentro, no hay encuentro. Distancia. Claro, no se encuentran, se separan y, bueno, entonces, pero digamos, básicamente lo que estaba pensando es que si hay dos polos, depende cómo estén ubicados, se pueden ayudar o pueden combatirse, pero eso pasa en las parejas, o sea, la atracción también es una especie de conflicto, de combate, que después se transforma constantemente. Entonces, muchas veces el conflicto genera un nuevo estadio, porque hay momentos en que se estanca la energía, hay un movimiento de tensión y eso trae una nueva vitalidad, que es lo que pasa muchas veces con las separaciones de las parejas. ¿No? Se estanca, uno aguanta, se estanca, hasta que hay un rediseño que permite dar a luz una nueva vida, como si fuese un trabajo de parto. Eso me parece muy interesante como primer punto, ¿no? Para pensar, cuando dijiste el conflicto es vida. Eso está buenísimo.
porque por lo menos desde ese lugar nos aleja del miedo al conflicto, si no, es vida el conflicto. Entonces, a partir de eso, de nuevo, está en la capacidad de cómo sobrellevarlo, pero es vida, estás con vida. Y para eso Claro. estamos acá, para vivir. Exacto. Claro, ¿No? o sea, no tener miedo, no es que, no tengo que tener conflictos. Va a haber conflictos No. porque cada conflicto es una oportunidad de transformarlo en algo más vital. Pero bueno, el tema es, me paro en el conflicto y voy hasta el final, por ejemplo, en un tema de familia. Sí. Si yo quiero defender lo que muchas veces dicen, ¿qué me corresponde? Está bueno saber lo que me corresponde legalmente, pero digamos que no es el primer lugar a donde ir, porque muchas veces las parejas todo el tiempo llegan a acuerdos que están lejos de lo que dice la ley. Simplemente muchas veces se arreglan de otras maneras, que para ellos están muy bien. Eso es lo que debes saber todo lo que escuchas. Entonces, muchas veces decís, bueno, si yo quiero pelear por lo que me corresponde hasta el final, bueno, voy a llevar el conflicto a un punto que es extremo. Muchas veces puedo sí plantarme y decir, mira, a mí me gustaría que se acerque bastante a lo que me corresponde, o me corresponde esto, pero tender a la conversación. Y de ahí, ya que dijimos conversación, me parece importante pensar que lo que es muy importante es cómo conversar ante un conflicto. También, eso me parece. ¿Cómo dialogamos? Claro, ¿cómo hacemos ese acercamiento con el otro, partiendo de la base de tratar de negociar y llegar a un punto, sabiendo que como parte del juego está que algo vamos a perder cada una de las partes, ¿no? Pero también vamos a ganar un montón. Seguramente, seguramente. Para mí, pero siempre... ¿Qué me decías? Perdón, te interrumpí. Que para mí siempre, si uno realiza buenas negociaciones, buenas negociaciones le digo a escucharse, a poder escuchar lo que uno necesita desde un lugar del corazón, no desde la cabeza. Me parece que a veces solo lo mental enturbia mucho cuando uno conecta con el corazón. Y puede también escuchar al otro. Las dos partes llegan a resoluciones en que ganan todos, por decirlo de algún modo. Claro, tal cual, tal cual. Sí, señor. Así es. Que salimos, no salimos tan heridos, ¿no? Es como, bueno, salí de esto, salí y estoy con más vida, ¿no? Claro, esa es la idea. Claro. Y es que en general si el conflicto, digamos, lo que vos decías es soportar, que dijiste, usaste la palabra soportar el conflicto. Uno soporta el conflicto cuando lo estás sosteniendo para que no se transforme en otra cosa, como por el miedo al conflicto, a que haya un choque o una explosión o un pleito, a veces una soporta, y eso se ve mucho en las parejas, que muchas veces, justamente por cómo está, por la idea que tenemos, la creencia sobre que una pareja todavía, aún en estos tiempos, hay ciertas, uno dice pareja, y yo siempre digo que es como un contrato de adhesión la pareja, como cuando uno va a comprar un auto, y vos cuando compras un auto 0 kilómetros no firmás un acuerdo con la concesionaria. La concesionaria ya tiene hecho el contrato. Entonces vos te adherís. Con la pareja, aunque hoy estamos hablando de 1000 formas nuevas, yo lo que veo es que todo eso nuevo va junto con el contrato de adhesión de siempre, que es la pareja viene con estas cláusulas, proyecto a futuro, ciertos compromisos, estabilidad, monogamia, un montón de cosas que todavía están como un cielo de fondo, donde todo lo nuevo, me parece, va como experimentándose cosas. Y claro, cuando vos estás en ese lugar, muchas veces soportás porque parece que hay que bancar la pareja hasta evitar la separación. Sí, ahí me parece... No, que justamente hoy hablaba con una mujer que me decía, claro,
todo el tiempo, cuando me hablan de separación, me hablan de fracaso. Cuando hablan de mi separación, me hablan de fracaso. Está lejos de ser un fracaso, es un cambio. Total. Y los Total. conflictos durante la separación son normales. El tema es ver que no agudizar hasta llevarlo al máximo, sino empezar a vivir el conflicto para transformarlo. Es diferente el sentido. La mirada. Exacto. Sí, si uno... Pero ahí está un poco lo que vos decís de esta carga de que, por ejemplo, un matrimonio, una sociedad tiene que durar para siempre, que por más que no nos sigamos casando por iglesia, es como un dato cultural que baja y está, sí, marcado. Y entonces, cuando no dura para siempre, o cuando no dura para siempre, si dura si por ejemplo, mirá, me diciendo dura, si hay una relación de 25 años, vos decís, ay, qué pena, si son 5, siempre es una pena, y no podemos entenderlo como un espacio de experimentación, de un momento de encuentro, porque también puede pasar que dos personas, por cómo vivan, cómo se dé el crecimiento, o como experimentan la vida, tengan un momento que pueden compartirla y un momento que no tenga más sentido compartirla y que seguir estando juntos te limita. Y eso pareciera ser mucho más afín a lo que somos los seres humanos, ¿no? Sí. En general, uno va cambiando, todo cambia, muta todo, y entonces, bueno, los vínculos también mutan. A veces podemos cambiar juntos, a veces no, pero de todos modos, a mí me parece que hay algo, que los humanos tenemos una sabiduría para transformar la vida en más vida. La tenemos, aunque las cosas a veces parece que, como en este momento, que estamos viviendo un momento muy intenso en nuestro planeta, en la humanidad, está viviendo un momento de muchos cambios, igual nos abrimos paso, se abre paso la tribu, se abre paso la comunidad, se abre paso los recursos, el amor, y el conflicto queda contextuado en un marco de amorosidad que si uno rasca, en el fondo de cada ser humano está ese corazón, está, como cuando éramos bebés. Okay. Entonces, bueno, me parece a mí que el conflicto es un motor, no sé, yo digo, es un motor, y cada vez que hay un conflicto a mí me surgen un montón de preguntas. Yo lo que más quiero es saber en medio de qué está, qué hay, qué tribu hay, qué comunidad, qué amigues, qué familia, cómo viene de los ancestros esta misma situación que estamos viviendo. También. ¿Cuánto estamos repitiendo? Yo digo, ¿cuánta historia de otros vivimos que no es propia, inconscientemente, ¿no? Y en esa situación. Naturalmente venimos de los que vinieron antes, ¿cierto? Total. Venimos de esa raza. Entonces, bueno, hay muchas cosas que investigar para, digamos, no poner solo el dedo en el conflicto y pensar que es irresoluble. Si yo solo quiero resolver el conflicto, no voy a poder, o sea, es muy difícil resolver un conflicto resolviendo el conflicto. Totalmente. Es mucho más fácil hacer un panorama general de todo lo que hay, porque todos los seres humanos tenemos recursos y tenemos amores, todos, aún los que parecen más malos, o las personas que, que hacen cosas que no están bien, en algún lugar también tienen cosas que los hacen. Entonces tenemos que ver desde dónde vamos a abordar esto para poder abrir a toda esos recursos humanos que hay alrededor del conflicto, que es lo más importante. Sí, y entonces ahí cambiar el foco de dónde pongo la energía, porque también hay que empezar a situar o a tomar conciencia que cuando uno focaliza, por ejemplo, en el conflicto, solamente en eso, en la dificultad con el otro, eso lleva mucha energía, que es una energía que no la destinamos a profundizar en otras cuestiones que nos permitan trascenderlos, ¿cierto?
Exacto. es como, me parece importante poner foco en esta cuestión energética. A mí me parece que no nos damos mucha cuenta de la energía que destinamos a cuestiones que nos limitan en vez de potenciarnos, de habilitarnos hacia otros espacios mejores para nuestra propia vida, ¿no? Bueno, pero de algún modo yo confío igual en los recursos de las personas para poder ir como abriéndose camino por el lado de la vitalidad, ¿no es cierto? Sí. Muchas veces, sobre todo en temas de, por ejemplo, el tema que yo más trabajo, que son las separaciones, las parejas, las familias, hay algunos conflictos que ya vienen, que son como, que vienen desde las generaciones anteriores, que están ahí como en el campo de energía, dando vueltas, ¿no es cierto? Y eso, digamos, a veces creemos que hablamos, que somos dos los que estamos hablando, Sí. La pareja está diseñando, Sí. nos parece que estamos diseñando, pero en realidad hay muchas más voces. Claro. Estamos los dos, pero están las voces de todos los que vinieron antes, operando al mismo tiempo. Entonces, a veces es muy importante observar eso, porque si nos creemos que somos dos solos, nos estamos chocando contra cosas que son como paredes, porque son las formas en que vivieron el amor y los conflictos, los que vinieron antes. Y eso nos da mucha información y también nos permite, bueno, ubicarnos humildemente en que somos como un granito de arena en un montón de generaciones que vienen trabajando a veces una misma situación. A veces es una misma situación. Por ejemplo, yo veo mucho, por ejemplo, mujeres que hoy están trabajando cosas que tienen que ver con su lugar en el mundo, su empoderamiento, o su sentimiento y su libertad, y está absolutamente ligado a lo que hacemos la investigación del linaje femenino para arriba, y está ligado con lo que vivieron las mujeres, las ancestras, las abuelas, las mamás. Ajá. Entonces es interesante eso, porque ahí es como que haces, ¡ah! ¡Qué alivio! No estoy sola con esta situación. Es algo que viene de otras mujeres y que viene de linaje. Entonces estoy trabajando algo que estamos trabajando desde hace bastantes décadas, o más, capaz. Y entonces ahí se convierte en una doble oportunidad de sanar todo un linaje. Es como que no te liberás vos sola de ese conflicto, sino que haces un desprendimiento hacia adelante para mejor, ¿no? Por supuesto, porque aparte no estás nunca sola. La sensación es que uno está sola. En nuestra cultura vivimos como individuos o individuas solas frente a las cosas. Pero en realidad somos una red, somos comunidad, somos una red humana que pulsa al mismo tiempo, porque eso no es misticismo, observemos cómo vivieron las generaciones que venían antes, y es una humanidad que está pulsando, y los cambios suceden, bueno, estamos viendo todo lo que venimos viviendo hace unos años, cómo viene una transformación que es colectiva. Después yo la padezco muchas veces en soledad, porque las tribus que nos contenían, los rituales comunitarios, están un poco cortados, pero de a poco, yo creo que con la entrada, ya que estamos un poco de astrología. Sí, contá un poco. Mañana te vamos a aprovechar. Claro, es como un... Plutón en Acuario entra mañana, ¿no? Mañana, sí, mañana. Es un momento único en la historia de la humanidad, porque hace 20 años que está en Capricornio, va a estar otros 20 en Acuario, y es un momento en que Plutón tiene que ver con lo que justamente tiene que ver con el conflicto, pero es el conflicto que son los polos que se enfrentan para dar nueva vida, para que muera un modo de vínculo y podamos trascenderlo y darnos cuenta que somos lo mismo. Como decir, bueno, yo me peleo con vos, me peleo, hasta que digo, bueno, Pau, somos dos seres humanos, somos lo mismo. Vos y yo somos lo mismo. En ese trabajo, eso que muere para resurgir, es Plutón.
Plutón, digamos, la energía de Sí, Plutón. el concepto de Plutón. Claro, y al entrar en Acuario, es un planeta transpersonal, lento, que va muy lento. Entonces al entrar en Acuario, bueno, Acuario tiene que ver con las redes, con la comunidad, con los vínculos por afinidad, con el futuro, y con el amor por afinidad y no por compromiso o deber ser, sino por amores que van, que son afines y que tienen que ver con una relación horizontal, no vertical, no jerárquica. Todo lo que no es Capricornio. Exacto, no jerárquico, con lo cual se espera que vaya a haber muchos movimientos colectivos y movimientos comunitarios a partir de ese momento. Es hacia lo que vamos, parecería que es hacia lo que vamos. Sí, parecería, lo que pasa es que, bueno, siempre lo viejo va a ser fuerza para resistir. Claro, hay resistencia de lo viejo y además los tiempos humanos no son tan rápidos, ¿no? Eso cuesta entenderlo, pero un poco es así. Claro, porque lo que sucede a nivel energético va sucediendo, pero la conciencia humana lo interpreta es como cuando uno, es lo mismo que si alguno de los que está escuchando, seguramente todos alguna vez se separaron, es como que cuando uno tiene una vida, una pareja todo construida durante muchos años, cuando empieza la separación, cuando te das cuenta que empieza un movimiento de separación, empezás a mirarla desde la vida que tenés, que conocés. Totalmente. Pero esa vida se está terminando. Totalmente. Entonces, lo nuevo todavía no lo entendés, porque no estás... La gente viene y piensa que se terminó la vida muchas veces cuando uno se va a separar. Yo misma lo he vivido, o sea, lo vivimos todos. Pero después vas dando pasos hasta que dices, cuando te querés acordar, te diste a luz de nuevo. Sí. Entonces, totalmente. Y también esto que decís, bueno, que hay una transición entre también cómo tenías ubicado y el rol que tenías en esa pareja, en ese vínculo, y hay una transición, de nuevo me viene la palabra pasaje, ¿no? Hay como un pasaje, un recorrido que uno va haciendo hasta que aparece en ese otro espacio que es nueva, de algún modo. Claro. Es como un parto, digamos, ¿no? Es un parto. La separación es un trabajo de parto. Cuando nosotros nacemos, imagínate, salir de la panza, abrir, o sea, es una pesadilla realmente. Pero después, bueno, te dan la palmadita y empezás a sí, acá estamos creyendo que esto es lo normal, ¿viste? Y no, en algún momento fue terrible cambiar el medio, el modo de respirar, de vivir, totalmente, bueno, y pudimos. Vivimos un montón después, durante la vida. Eso también creo que sirve como empuje, si pudimos atravesar un parto y nacer y estamos acá, ¿cómo no vamos a poder atravesar tantos conflictos que nos van surgiendo? Hay que tener confianza en uno, ¿no? Exacto. Bueno, Pao. Bueno, así que sí, eso... No sé sí, perdón, decime. Pensaba en eso, me quedé con algunas, a partir de lo que dijiste, esto de tener una mirada positiva, de entender al conflicto como una oportunidad que hay que ver, que hay que pararse, ver el contexto, respirar, ¿no? Pienso en esto, ¿no? Desde el Tai Chi, claro. ¿Qué haríamos con el conflicto? ¿Qué hace? Entraríamos en la calma. Como decían unos amigos míos de allá detrás de la sierra de Merlo, tenían un cartel en la puerta del cuarto que decía, ante todo calma, mucha calma. Eso es la puerta del cuarto. Claro, qué bueno. Bueno, y esto, entonces, pararse, respirar. Bueno, gracias, Pao. Bueno. Eso decía, que es pararse, que es un poco esto de pararse, respirar, ¿no? Centrarse en uno, y después empezar a expresar los recursos. Que los recursos a veces es pedir ayuda, justamente, es recurrir a personas que nos pueden
ayudar para salir de esa situación. Es eso, ¿no? Exacto. Eso Pero, es una cosa muy importante, ¿no? La red sí, de vincular, apoyarte, total. por ejemplo, en una separación es muy importante estar rodeada de las personas que te quieren bien, que te ayudan, no quedarte sola, porque en los Exactamente. momentos difíciles es importante tener relaciones que me ayuden, me acompañen Sí. amorosamente. A sobrellevar todo eso con amor. Y bueno, Eso es muy tenernos fe, importante. tenernos confianza, tener confianza en uno, tener una mirada positiva de que vamos a poder, de también entender que estos recursos, como vos decís, los tenemos, la vida nos conecta con los recursos y que también los podemos aprender, ¿no? Que estamos en momentos para aprender nuevos recursos, porque es un momento astrológicamente para hacer uso de la propia creatividad, ¿cierto? Exacto, exacto. Tener más Tal cual. confianza. Bueno, Te está cortando, parece. muchísimas gracias, Miriam. Bueno, gracias, Pau, a vos. Ahora tengo que ver, Poquitos. ténganme paciencia que no sé cómo salir. Ahora voy a pedir ayuda. La crucecita, apretá la crucecita arriba o lo llamás a tu hijo, que te pueda acompañar. Sí, acá lo tengo, pero vos decís, lo quiero guardar, por eso. No, Ahí apretá está. arriba la cruz y después te pone guardar. Perfecto. Chau, Bueno, gracias. un abrazo. Quiero saludar a todos, agradecer que nos hayan acompañado y esperado que haya sido útil toda esta información. ¿Sí? Este encuentro. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias, Un placer. Miriam. Chau, chau. Nos vemos. Chau. Saludos.